Muy bien, son las 7:32 de la mañana y finalmente el invitado imposible está con nosotros. Ollanta Humala Tazo ha aceptado el desafío, el reto de venir aquí a Buenos Días Perú, pese a que sus asesores, que sin duda son astutos, políticamente le habían aconsejado no venir. Yo celebro que él haya desoído esos consejos. Buenos días, señor Ollanta. Hola, Beto, ¿cómo estás? ¿Cómo le va? ¿Está haciendo notas ya desde antes? Ya desde antes. Pero yo, bueno, he hecho notas toda la noche. Sí, ya me di cuenta. Pero ahorita. Quería comenzar haciendo una breve aclaración, porque he estado tratando de encontrarle una razón a lo difícil que ha sido lograr que venga, y creo que ya la he encontrado. En el año 2000, yo conducía un programa en Canal A, un canal muy chiquito, y entrevisté a su papá. Creo que al día siguiente de la sublevación, del levantamiento del 29 de octubre. Y yo le hice una entrevista muy burlona, pero no para burlarme de su papá, sino que me burlé del levantamiento de Locumba. ¿Usted sabía que esto ocurrió? ¿Usted estaba molesto por esta razón? Yo me enteré posteriormente y obviamente no me gustó, te lo digo con toda sinceridad, porque es mi padre, ¿no? Entonces yo sentí que mi padre fue en otra, como dicen, en otra nota, y no empató, ¿no? Lo que pasa es que lo difícil era entender en qué nota estaban ustedes allá en Locumba. Claro. Yo desde verdad sospeché de ese levantamiento. Tienes todo el legítimo derecho de sospechar. Quizás por la paranoia del momento, ¿no? Porque en esos días, recordemos, la mayor parte de medios estaban alineados o comprados por Montesinos, y radioprogramas siempre era muy lechero con las primicias que tenían que ver con Montesinos, ¿no? Yo recuerdo que Jesús Miguel Calderón agarraba una radio aficionada y encontraba a Montesinos en el aire y lo entrevistaba, ¿no? Y era recontra suertudo, ¿no? Entonces fueron ellos, y no quiero aludir a radioprogramas de ahora, que me merece todo el respeto, fueron ellos quienes avisaron del levantamiento, quienes dieron la primicia de esta sublevación militar, y yo dije, no, eso es bamba. ¿Cómo nos convencería de que no lo fue? De que no fue una cortina de humo, porque incluso periodistas muy respetables como Edmundo Cruz, que han hecho investigaciones sobre la Cantuta, que tienen una línea creo que intachable, han puesto en duda este levantamiento. ¿Cómo nos convence a los peruanos del todo de que fue genuino? Bueno, primero porque en estos años que hemos tenido de vida política hemos demostrado que no somos nosotros el partido que se junta o blinda la corrupción de la década fujimorista. Nuestro comportamiento siempre ha sido distinto al fujimorista. En segundo lugar, porque en ningún momento en esta vida política nosotros hemos hecho algún tipo de concesión a lo que es la corrupción que hemos vivido en los 90. En esa época, Beto, nosotros no conocíamos estas cuestiones de medios. Para nosotros era importante que el pronunciamiento, el manifiesto a la nación que hicimos fuera conocido por todo el mundo. ¿Pero por qué la fecha? La fecha era como sospechosa porque ya, digamos, ya el gobierno se venía abajo, ya salían los Vladivideos, Fujimori corría por Chaclacayo buscando Montesinos, ¿no? Era como que la ocasión era por lo menos despertaba suspicacias. ¿Por qué se inspiró ese día en hacer una rebelión? Bueno, las circunstancias de la fecha se dan cuando se puede. Acuérdate que años atrás un grupo de oficiales querían hacer un levantamiento contra Fujimori y tuvieron que desistir por la falta de posibilidades que tenían, porque en esa época la mitad del ejército chuponeaba a la otra mitad. Sí, claro. ¿No? Era muy difícil. Para nosotros era más importante mantener el secreto que tratar de masificar el asunto. En la época de Salinas Sedó, después del autogolpe del 5 de abril de 92, ¿usted todavía no estaba, digamos, tan convencido de que había que pelear contra Fujimori y Montesinos? No, yo estaba en el interior del país, ¿no? Estaba en el grado de teniente, me parece, o capitán, pero no había una articulación. Yo estaba en bases donde uno se comunica por radio, uno se está enterando de las cosas que están pasando, y particularmente el comando a través de boletines informativos nos informa cómo es la situación, etcétera, nos mantiene informados, y era otra percepción. Obviamente lo que se vivía en el interior del país no era lo mismo de lo que estaba viviendo en la capital. Pero usted, digamos, en su fuero interno de capitán en esa época, ¿o ya tenía otro grado?
capitán, creo de capitán, digamos, ya sentía que tenía un llamado, que tenía una misión patriótica que cumplir? ¿Ya se imaginaba, digamos, todo lo que vendría después? Bueno, en realidad cuando yo entro al ejército es por patriotismo, por defender mi patria, ¿no? Como todo miembro del ejército que entra, yo entiendo que es por un amor a la defensa del país, a la patria, pero en cuanto al que en qué momento había que levantarse, si fue el 29 de octubre, el 28 de octubre o un año antes, etcétera, eran las circunstancias que se estaban dando. Es como los colectivos, la sociedad civil cuando se levanta. ¿Por qué se levanta en el año 98, 99? ¿Por qué no en el 92? Etcétera. Son circunstancias que se van dando. Lo importante es que una persona toma decisiones en su vida, para bien o para mal, y lo importante en este sentido es que creo que fue un acto positivo, acertado, de consolidación o defensa de la democracia. Más bien simbólico del levantamiento. ¿Tuvo alguna utilidad real, concreta? Por supuesto, la utilidad es que, si tú recuerdas, antes del levantamiento, la clase política, que muchos políticos están hoy día vigentes, habían aceptado las condiciones de Fujimori. Las condiciones de Fujimori eran: nosotros vamos a llevar la transición a la democracia. No postularé a la presidencia, pero llevamos la transición a la democracia. Y eso había sido avalado por la misma mesa de concertación de la OEA, que había venido el secretario, me parece que era Gaviria. Y esa situación, esos condicionamientos que ponía Fujimori para una retirada honrosa y poder poner un candidato, lo hacía porque tenía el apoyo de la Fuerza Armada. Era la única viga que sostenía este régimen, porque en el resto estaba roto. Era una crisis de ellos, pero todavía tenían la fuerza suficiente para poder imponer condiciones. Acuérdate que es la Fuerza Armada el primer instituto que lo reconoce como ganador de la segunda reelección, antes de que el Jurado Nacional de Elecciones le diera el fallo. ¿Usted siente entonces que le cabe ese pequeño o gran mérito, digamos, de haber arrinconado al régimen de Fujimori? Yo lo que creo es que cuando hay el levantamiento militar del 29 de octubre, Fujimori se da cuenta que dentro de la Fuerza Armada no las tiene todas consigo, y que un levantamiento es una división de ese mando monocorde de apoyar ciegamente a Fujimori, y que una unidad militar ya lo hizo, y que mañana puede ser otra unidad militar también. Y eso me imagino que es un granito de arena en lo que constituye ya el retiro de esas condiciones que pone Fujimori para él llevar la transición a la democracia y la fuga. Ahora, todo el mundo tiene siempre la tendencia de hacerse dueño o ponerse el padre de las victorias, ¿no? Todo el mundo uno dice por esto, nosotros no. Nosotros simplemente señalamos que contribuimos con un granito de arena y que el levantamiento militar fue genuino, y que, a diferencia de los alzamientos o levantamientos que han habido en Latinoamérica, este no fue para interrumpir la democracia. Este fue para consolidarla, para defender el orden constitucional que había sido quebrantado. Yo le quiero hacer escuchar, hacer ver en realidad un video de Nadine declarando sobre Locumba en una especie de justificación romántica. Yo creo que en este video se le ve a ella muy orgullosa, pero también diría como muy enamorada de usted. Veamos el video. El levantamiento de Locumba, ¿no? Se ha dicho que es un psicosocial, o que fue un psicosocial para poder tapar pues la huida de Vladimiro Montesinos. Usted estuvo ahí también y tuvo un protagonismo, ¿no? Eso sí me marca un poquito de pista, porque yo creo que eso es una de las cosas más hermosas que he hecho Alianza. Que es la herencia, que no fue montado de ninguna manera. Yo cuando, recordando mis épocas de novia, yo cuando comencé a salir con él tenía esa idea ya, no de tomar el poder, sino de hacer un golpe institucional, porque él consideraba que quien estaba sosteniendo el régimen corrupto e ilegítimo de Alberto Fujimori era la Fuerza Armada. Es casi una declaración romántica, porque ella considera que es un acto hermoso, quizá el más hermoso que ha hecho en su vida, casi tanto como casarse con Nadine. La verdad que me emociona verlo. Sí, se le han aguado un poquito los ojos. Sí, recordar esas épocas. Pero ella dice que desde que la conoció, ya usted entretenía esa idea. Claro. La conoció durante Fujimori, supongo. Claro, nos conocimos pues en el año 97 aproximadamente, cuando ya la institución estaba viviendo un descontento por la entrega de Tiwins al Ecuador. Acuérdate que ya se había producido
el Tratado de Itamaraty, donde el Perú cede territorio, que a mi juicio no debió haberlo cedido, pero ya es un tema que ya volteamos la página, pero hubo una convulsión social. Acuérdate que en Iquitos se creó a una política, le decían la Misty Windsor, y hubieron muertos, ¿no? Y hubieron temas pendientes, y yo te lo digo porque en el conflicto del CENEPA, en la zona de Tiwinsa hubo conflicto y hay soldados muertos. Sí, entonces, yo obviamente lo sé bien porque me tocó cubrir información era una guerra. Era una frente en ese momento para las mismas Fuerzas Armadas que fueron a defender la patria. Entonces, obviamente ya había un malestar y se iban descubriendo poco a poco las violaciones de derechos humanos. Temas que uno iba viendo cómo se estaba exponiendo a una Fuerza Armada que debe defender su patria, enfrentarse contra peruanos. Y en segundo lugar, se estaba viendo la corrupción, ¿no?, de los altos mandos de la Fuerza Armada gracias al régimen de Fujimori, que compraba todo. Estábamos viendo ya el tema de una prensa, la creación del fenómeno de las prensas chichas, que iban a sacarle la mugre, a dañar la imagen, mediar la moral de los que pensaban diferente. Era un tema de descontento, de descomposición de la sociedad peruana gracias a un régimen autoritario. Usted ha dicho que se siente orgulloso de haber peleado en el conflicto del CENEPA, pero no se siente orgulloso de haber participado de la lucha contra la subversión. En el tema de la guerra con Ecuador, ¿usted la peleó? Yo estaba en el conflicto, hemos estado en el conflicto, estaba en el PB4 antiguo, estaba en el PB Llave, estaba en el PB Nambaye. Hemos estado cuando todavía era Quinta DIS. Nosotros llegamos cuando era Quinta DIS, cuando estaba el general López Trigoso, antes que llegue el general Quiabra, antes que eso se convierta en sexta región. Yo he estado 2 años, acuérdate, en esta región. Pero si es antes de que llegue el entonces coronel Quiabra, quiere decir que fue antes de que el conflicto, digamos, estalle. El conflicto fue en febrero del 95. A raíz del conflicto nosotros vamos para allá. ¿Hasta qué mes se quedó usted en la zona de batalla, digamos? Nosotros hemos estado en la cordillera del Cóndor, 2 años. Estuvo destacado por años ahí. 2 años estaba allá. Por eso, pero digamos, el momento exacto de la guerra, digamos, cuando estalla la guerra es enero del 95, ¿verdad? Sí. ¿En ese momento estaba ahí? No, ya se había retirado. A raíz del conflicto nos mandan a la zona del conflicto, no solamente a mi unidad, mandan un conjunto de unidades. Y ya nos quedamos ahí, inclusive ahí ya construimos nuestros cuarteles en esta zona. Nosotros hemos tenido que construir nuestras propias barracas. ¿Y en la guerra tuvo que disparar contra alguien? Eso es un tema que yo creo que prefiero mantener el tema de la guerra en lo que es el entorno de la guerra. Se lo pregunto porque usted ha dicho que está orgulloso de eso. Y la siguiente pregunta sería... Y tengo que explicarlo por qué. Porque una cosa es defender el país en un conflicto externo, estás defendiendo a la patria. Y otra cosa es el conflicto interno, donde estás defendiendo un Estado de Derecho, que en esas épocas, en esas zonas no había Estado de Derecho. Cuando uno llega a las zonas de emergencia, te dicen que tú vas a defender el Estado de Derecho, pero no hay Estado de Derecho. Tú tienes que hacer labores de Estado, tienes que hacer de juez, de abogado, de todo tienes que hacer allí. Y eran muchachos que ni siquiera tenían familia, iban como jefes militares y tenían que hacer labor política, porque se crearon estos comandos políticos militares, porque los políticos de ese entonces le pusieron la papa caliente al ejército. Por eso que digo, una cosa es defender la patria en un conflicto externo, que creo que es un orgullo de todo peruano y toda peruana, y otra cosa es entrar en un conflicto interno, que es una lucha entre peruanos. Como le decía, yo tuve la oportunidad de cubrir información en la guerra del CENEPA y me quedé con una sensación muy desoladora después de esa guerra, porque vi morir a muchos jóvenes peruanos, porque vi mutilados por las minas ecuatorianas a jóvenes que ni siquiera habían terminado la secundaria. ¿Qué sensación se quedó usted? ¿Ganamos o perdimos esa guerra con Ecuador? Mira, yo también vi eso en mi salida, que yo salgo en mi segundo año, a raíz de que ingreso a la Escuela Superior de Guerra. En el helicóptero que yo salgo, me estoy llevando un soldado muerto por la acción de una mina, y otro soldado que había perdido la pierna. Unos meses atrás había muerto un capitán, hijo de un general, del jefe de Estado Mayor General del Ejército, también por acción de minas. Entonces, todo eso lo hemos vivido nosotros, ¿no? La sensación que yo tengo es que el ejército ganó la parte operativa,
pero creo que las condiciones políticas no reflejaron eso, y creo que en ese sentido hubo una desazón, un descontento en el interior de las Fuerzas Armadas de un conflicto que no reflejó en los términos del acuerdo tal vez la acción misma de las fuerzas militares. Pero ahora, esa es la sensación que se sintió, lo sentí como soldado, sintió, pero hoy día como político creo que tenemos que apostar a la integración militar de la paz con el Ecuador, a la integración con Ecuador, volteando la página. Yo estaría de acuerdo con usted en que zanjar ese tema de Ecuador ha sido histórico, pero la guerra en sí no la ganamos, ¿verdad? Yo creo, como te digo, que la parte operativa sí la ganamos. Creo que con los partes que recibíamos nosotros en las acciones, digamos, directas, las ganábamos nosotros. Eso no había ninguna duda. Lo que hubo fue, en el término de apoyo político a la Fuerza Armada, obviamente un descuido, de tal manera que en un tiempo muy corto nos destruyeron varias aeronaves que afectaba el apoyo logístico a las fuerzas que estaban al pie, digamos, de la trinchera, como se dice, ¿no? Sin comida y sin suministros por mucho tiempo, ¿no? Y hubo mucha desorganización, y eso deben responder pues justamente los responsables que conducieron las operaciones, porque no solamente una operación se conduce desde el punto de vista operativo, sino desde el punto de vista logístico. Debe haber el ordenamiento para que el soldado tenga asegurado el avituallamiento, los víveres, y todo eso estaba ya, tú sabes, que se armó desde ese punto de vista fue una catástrofe, ¿no? Y desde el punto de vista de atención a los heridos también lo fue, ¿no? Así es, pero lo importante es rescatar lo positivo. Lo positivo fue el valor de los soldados. Yo te digo una anécdota: en el Milagro se hacían colas de voluntarios para ir al conflicto, y había un poco más, había que ponerles un escáner, un detector de mentiras, porque había muchachos que decían tengo 18 años y tenían 16, tenían 15 y querían irse al conflicto. Había que detener a la gente, ¿no? Sí, eso es verdad. Y yo no sé si eso pasó con la clase política. Yo no estoy seguro que la clase política haya tenido haya vivido el conflicto como lo vivió el pueblo peruano. En Lima no se vivió, eso creo que, eso hay que ser bien claros. Los limeños ni cuenta nos dimos de que había guerra. Tenemos que hacer una primera pausa, pero continuamos para seguir conversando en esta entrevista exclusiva con Ollanta Humala. No se vayan. Seguimos conversando con Ollanta Humala Tasso, candidato de Gana Perú, que después de largas conversaciones y negociaciones hemos logrado que venga a Buenos Días. Una vez más, gracias. Entiendo que sus consejeros le decían que evite pues los programas faltosos, ¿no? En realidad, esta es una decisión mía, ¿no? Hay asesores que dicen, bueno, este programa sí, este programa no, pero al final el que toma la decisión es el candidato. Lo sobreprotegen a veces, ¿no? Sí, bueno, pero en realidad en este tema no ha habido una posición así, un veto en contra, ¿no? No ha habido, en general... Un veto con B chica no ha habido. No ha habido un veto con B chica. Okay. Ha habido un veto con B larga. Bueno, a ver, si partimos de la desigualdad en el Perú, de lo mal distribuida que está la riqueza, usted estará de acuerdo en que quien tiene el dinero tiene el poder. Bueno, efectivamente, el dinero te da poder. Quiere decir que en su casa el poder lo tiene Nadine. Yo creo que en este caso no tanto por el dinero, sino que es un tema de compartir poder con Nadine. Porque por lo que veo, ella tiene mucho éxito profesional, ¿no? Ella digamos, es comunicadora, estudió en mi universidad, en la de Lima, pero le va súper bien, digamos, a jugar por los ingresos que han mostrado ustedes. Ha tenido se ha sacado doblemente la lotería. Es guapa, inteligente y gana bien, gana mejor que el esposo. Ella trabajaba ya, cuando la conocí, ella trabajaba, estudiaba y trabajaba en la universidad. Ella pertenecía al quinto superior, inclusive como clase media. Ella consiguió, creo que ahí le llamaban, tú debes saber mejor que yo, un cuarto de beca, media beca, porque ella fue parte del coro de la universidad, era deportista y
practicaba en lo que eran consultorías que hacían allí, ¿no? Entonces ella trabajó de esa época y le ha ido bien, como a muchos jóvenes les va bien. A ti también te ha ido bien, ¿sí? Y te va bien ahora. Claro, pero ¿no? digamos, iba al tema que la mejor demostración de que usted no es machista es que ella es la que para la olla. No, no es así. ¿No es así? No, no es así. Si usted tuviera que postular una chamba que no sea la de presidente, ¿cuáles serían los últimos 3 trabajos que consignaría? Mira, en el caso de los militares es como un sacerdocio, nos dedicamos a tiempo exclusivo a ser militares, a defender al Estado. Yo no consigo que un militar deje el ejército operando y se vaya a trabajar en el ejército chileno. No, claro, pero hace tiempo que usted no está en el ejército. Cuando uno ¿no? nos pone 3 últimos empleos, tiene que poner que ha trabajado en el ejército, en tales guarniciones, o dentro del ejército qué tipo de empleos ha tenido. De repente ha sido jefe personal, jefe logística, jefe de movilización, tantos empleos que hay en el ejército. A ver, pero usted está el tema de fondo es que toda mi vida he trabajado, que ambos pertenecemos a una clase media provinciana que llega a Lima en busca de oportunidad. ¿Verdad? Sí, ayacuchana, y ella cajamarquina ayacuchana. Y que nuestros padres, con el fruto de su esfuerzo, pagan nuestros estudios, invierten en nuestros estudios, nos ponen en colegios buenos. Ella tiene la suerte de ir a la Universidad de Lima. Y de allí, ¿no? Ambos hemos trabajado, ¿no? Y ambos hemos juntado, hemos unido el matrimonio y ambos hemos logrado armar una familia. Sobre eso de quién gana más, quién gana menos, la verdad es que no nos hemos puesto a pensar, porque nosotros no creemos que el hombre o la mujer debe estar encima, es un tema de compartir responsabilidades, y en ese sentido a veces sí debe yo siento encima, yo siento que Nadine ha sido una compañera en todo momento, me ha apoyado, como lo dice el reportaje, desde la época de novios, cuando ya veía que yo expresaba opiniones de que esto tenía que acabar, que no podíamos mantener un régimen podrido como era el fujimorismo, gobernando el país y destruyendo la sociedad peruana. Pero a usted, digamos, le incomodaría reconocer que en momentos del matrimonio ella digamos, ha chambeado más o producido más. No es un tema de que ha chambeado más, es un tema que ha ganado más en todo caso. En el caso de mis padres, cuando mis padres se casan, mi padre es abogado, mi madre era maestra, estoy hablando de década de los 50, ¿no? Los maestros ganaban bien y mi madre empieza ganando más que mi padre, y eso no debe ser óbice para no casarse, ¿no? Es un tema de que la finalidad del matrimonio es constituir una familia, ¿no? Y no importa quién gana más, es un tema, sería un machismo básico que yo no lo comparto. Vi un reportaje de Archivo en el cual se sostenía que Nadine era pariente de la mamá de usted, es decir, que eran primas, con lo cual usted sería una especie de Vargas Llosa con su tía. ¿Eso es correcto? Somos familia lejana, pero por el lado de Heredia hay cierto parentesco. Nadine es su tía. Bueno, sería una tía, me parece, en 5º grado, algo así, ¿no? Pero el papá de su sobrino. Podemos llegar en algún momento a la relación, pero es una familia bastante lejana porque pertenecen a la familia Heredia de Ayacucho, de la zona sur. El padre de Nadine es de Colta, ¿no? Y la rama Heredia de mi madre es de la zona de Ayacucho. Entonces por ahí se cruzan. Con razón es que se ha identificado Vargas Llosa con usted, ahora entiendo todo. ¿Ah? Estamos siguiendo la misma línea. Vamos a poner un videito más que tiene que ver justamente con Nadine Heredia, lo están cuadrando, pero ella ha estado todos estos días en la prensa, pero no está declarando hace buen rato, y da la sensación de que pasa un poco el síndrome Lian, es decir, le han pedido que no hable hasta que ganen. No. Porque ya no declara nada, antes era más fácil conversar con ella. Si no declaran, en realidad es porque más se están centrando a mí, y hemos visto toda esta campaña que han venido a cuestionar nuestro plan de gobierno, los programas sociales, etcétera. Nadine está preocupada en el tema de la problemática de la niñez. Hemos estado anteayer, me parece, en un albergue de niños
acá nomás cerca, casi al frente del Estadio Nacional, donde María Elena, que es la dueña, pone su pensión y le da alimento a más de 100 niños. Entonces, esos son los temas de Naín que ella está viendo. Obviamente, tal vez eso no sea un tema importante en campaña electoral que dé rating y prefieren ver otros temas, pero Naín está llana a dialogar, no hay ningún problema. ¿Y le parece que efectivamente hay un plan Sábana, un plan Cadete, una especie de operativo del Servicio de Inteligencia para demolerlo? ¿Usted está de acuerdo con esas ideas? Yo lo veo con preocupación porque yo entiendo que, por ejemplo, un diario, un periódico, un canal de televisión pueda tener legítimamente su candidato y apostar por ese candidato, ¿no? Porque esa es su plata, ¿no? Pero que el Estado invierta plata de todos los contribuyentes a chuponear a políticos, sobre todo a los de oposición, a hacer seguimiento, a comenzar a trabajar en pared, ¿no? Con determinada prensa para darle información que ellos obtienen de manera ilegal el Estado para dañar un candidato, obviamente. ¿Pero usted tiene alguna evidencia de que esto está pasando? ¿Usted está siendo chuponeado, está siendo seguido? ¿Tiene evidencias concretas de esto? Yo no tengo las evidencias concretas porque yo lo que digo es que me sigan, no hay ningún problema. Yo lo que hago no estoy haciendo una subversión, nada, lo que estoy planteando son mis ideas. Y más bien cuando vienen los agentes de inteligencia, también trato de convencerlos, porque ellos van a votar, va a votar su familia, así que no tengo ningún inconveniente que venga. Si quiere el mismo responsable del Servicio de Inteligencia, de la Dirección de Inteligencia de la DNI, que venga también, no hay ningún problema. Es más, en algún momento lo voy a invitar a conversar conmigo para que estas cosas se transparenten, ¿no? Porque está saliendo en medios de comunicación planes que vendrían siendo operados, dirigidos por la Dirección de Inteligencia, la Dirección Nacional de Inteligencia, y creo que sería bueno que el responsable de la Dirección Nacional de Inteligencia nos explique esto, si es verdad o no es verdad. Yo prefiero, ¿Cuáles serían al toro, ¿no? Los indicios concretos que usted tiene, por ejemplo, de que hay un plan desde los medios de comunicación para derribarlo? ¿El programa de Jaime Bailey? No, yo creo que yo lo felicito más bien, que haga su programa, está bien, está ganando su plata y está haciendo su labor periodística. Porque Omar Chejade nos dijo que eso era parte de un plan para traerse abajo su candidatura, que hay una bolsa de dinero de las mineras, pagándole a este periodista en Miami. ¿Usted cree esas versiones? Yo, la verdad, no me estoy ocupando de esas cosas. Yo me estoy ocupando, por ejemplo, de hacer un gran acuerdo económico y social para justamente incorporar a las fuerzas económicas del país, a las fuerzas laborales del país, como un elemento, un instrumento consultivo del gobierno, para que en el caso de que el pueblo peruano nos dé la confianza, hacer políticas económicas sin cambios bruscos, manteniendo la estabilidad macroeconómica, una prudencia en el manejo de la caja fiscal. Entonces, ese tipo de temas, la verdad, no me meto yo. Si los hay, bueno, es un tema de los canales de televisión, de la prensa, que tienen todo el legítimo derecho de luchar para poner un candidato. ¿Tuvo usted una reunión con todos los empresarios de la CONFIEP que Caretas ha graficado con esta foto, en la que aparecen, bueno, parte del Politburó, digamos, de sus asesores más cercanos, y en primer plano está el señor Xiomi Lerner, ¿no es cierto? Salomón Lerner, que ha sido parte de varios gobiernos, es decir, diríamos que es un personaje que ya es conocido para la prensa, y yo quería preguntarle si no le incomoda que Xiomi Lerner haya estado también cerca de otros gobiernos, como por ejemplo cerca de Toledo, cerca de Fujimori, cerca de varios núcleos de poder. Porque yo hubiera esperado verlo al lado de Pizango o al lado de Mario Guamán, y de pronto lo veo porque representan a los trabajadores, porque representan los intereses de los grupos que están marginados por la ley, de los grupos que no están cerca al poder, y más bien el señor Lerner representa todo lo contrario, es un millonario, ¿no es cierto? Pero también representa un sector empresarial, que es importante, y en el caso de Mario Guamán,
la presidenta Carmela Cifuentes fue en la lista parlamentaria, no obtuvo la votación necesaria para entrar, pero la llevamos. Y en el caso del bloque Epizango, hemos llevado personalidades dirigentes de la IESEP en diferentes partes de la región. Él decidió candidatear a la presidencia, ¿no? Bueno, no se logró, pero inclusive hemos logrado incorporar nuevos parlamentarios de los pueblos aguarunas. Eso es un avance en la política nacional. A mí me preocupa el señor Lerner solamente por lo que tiene que ver con su relación con los medios de comunicación. Él fue parte del directorio de Frecuencia Latina con los hermanos Winter entre los años 97 y 98, que fueron los años duros de Montesinos, y ya sabemos que la línea en esa época de Frecuencia Latina era más bien complaciente. Pero mira una cosa, por ejemplo, el caso de Yoshiyama trabajó en el gobierno de Velasco, trabajaba en el proceso de estatizar empresas y nadie le dice nada. Pero para usted no tiene nada de malo haber trabajado con Velasco, ¿no? No, lo que digo es más bien un mérito. No, lo que yo digo es que cada uno tiene un pasado, cada uno va elaborándose. Si una persona con 50, 60 años tú quieres encontrarla, digamos, virgen políticamente hablando, es muy difícil, ¿no? Claro. Yo creo que cada uno va teniendo sus expectativas políticas, y en todo caso, ¿cuál es su función exactamente? Porque hemos conversado con Salomón, lo que yo encuentro en él es una persona que está participando activamente, cosa que no lo vimos en el pasado, ¿no? Ahora está participando activamente en un proyecto en el cual él está convencido, como lo estoy yo, de que es un proyecto de cambio en democracia, con cambios, con transformaciones graduales, persistentes, pero no generaremos inestabilidad. Lamentablemente hubieron expectativas en muchos gobiernos, ¿no? En el pasado hubieron expectativas de que se venía el cambio con este gobierno, con el otro, y al final se torcían en el camino y no cumplían, y más bien frustraban al elector. ¿Quién traicionó o quién se desvió del camino? Fueron pues esos candidatos a la presidencia, esos gobiernos que finalmente no cumplieron con las expectativas del pueblo. Vemos que los candidatos ofrecen muchas cosas al país, ¿no? Pero al final entran y no cumplen. Cuando yo camino por los mercados, voy por las calles, ¿qué es lo que dice la gente? Te dicen, pero Ollanta, no te olvides, no te olvides. La gente está muy desconfiada, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que tuvo muchas esperanzas en el gobierno actual, en el gobierno pasado, en los gobiernos de la década de los 90, y todos esos gobiernos no cumplieron esas expectativas del pueblo. Es posible que muchos de los que hoy día nos acompañan, que no necesariamente son nacionalistas, tenemos gente de izquierda, tenemos gente que representa al sector empresarial, al sector laboral, ¿no? Vienen también de frustraciones que vieron en el pasado y que obviamente en una etapa de su vida quieren por lo menos ya que acá se haga esa transformación que pueda enrumbar mejor al país. Entonces, ¿cuál es puntualmente la función del señor Lerner? ¿Es asesor o es financista de la campaña? Él es el coordinador nacional de la campaña, es el coordinador de la campaña. Y ha hecho un aporte importante de fondos también, ¿no? Claro que sí, también ha hecho aportes, pero más sus aportes, y me has dado una idea, ahora le voy a pedir más, que aporte más. ¿Ya escuchaste, Salomón? ¿No? Porque su aporte más ha sido en la campaña. ¿Va a gastar más plata todavía? Su campaña es la más cara de todas, ¿eh? Sí, no creas. Nosotros, lo que pasa es que nosotros decimos la verdad, ¿no? Pero sería bueno que ustedes vieran, ustedes saben, en los viajes pregunten a sus cámaras, preguntan a los periodistas, cómo se desarrollan las campañas de los otros candidatos. Ellos son los que les pueden decir quién gasta más, sus mismos periodistas, porque ellos acompañan, hacen seguimiento directo, permanente al candidato y saben quiénes son los que utilizan medios. ¿Usted no viaja en un jet privado, en un helicóptero privado? Mira, hemos viajado en avionetas, sí, en un hidroavión, en avionetas que hemos pagado. ¿Y viajan al final de la segunda vuelta? ¿No? Pero es la realidad del país. Tú no puedes pensar que puedes... ¿O LAN Chile? Es LAN Chile, pero es el monopolio. Por eso nosotros planteamos, y hemos hablado con los pilotos. La vez pasada, viniendo de una región, me he puesto a conversar con el piloto. Y él me comentaba, mira, me decía, en la primera campaña teníamos, el personal del LAN, teníamos el temor de que hubieran los despidos, cierres, porque muchos gerentes peruanos, ¿no?, le hacían la campaña a los dueños chilenos diciéndole que si entra un mala, cierran el LAN. Y ahora sabemos que es mentira. Mira cómo nos hemos equivocado, porque había una campaña del miedo, porque en esa época se decía que tú llegabas y las empresas se cerraban, se botaban los capitales chilenos, ¿no?
Y yo considero que eso también fue parte de mi radicalismo del 2005, del 2006, que no pude, como un error lo confieso, no pude expresar en realidad todos los cambios que queríamos hacer en el país y entender que acá no se trata de votar a nadie, acá se trata más bien de crear espacios para todos. En LAN Chile, perdón, en LAN Perú, es lo mismo. De LAN Chile. Se rumoreaba mucho sobre un incidente que tuvo usted, que llegó tarde a un vuelo a Arequipa y que pasó algo ahí, pero nadie tiene la versión completa. ¿Por qué no nos cuenta el chisme para cerrar este bloque? En realidad era un chisme, no pasó. El tema era que yo había hecho una gestión de renovación de mi DNI y obviamente la RENIEC te da unos días de trámite en los cuales te dan un comprobante, me parece, ¿no? Un papelito, claro. Creo que sí. Entonces fuimos cuando he ido al counter. Al counter, ni siquiera al counter, ¿no? Porque ya habíamos hecho el check-in por internet, etcétera. Ya he ido de frente, he pasado migración, he pasado control el control normal. Y ya Arequipa, ¿no? Me parece que iba a Ayacucho, creo que iba, no recuerdo bien ahorita. Arequipa, creo que Arequipa. Y de la cola me comunicaron que había un problema, con mucha amabilidad la señorita, y se arregló el problema. Le expliqué que el trámite era normal, que además el hecho de que el DNI no estarían cortando mi libertad de libre tránsito, ¿no? Y que ya había hecho el trámite. Le decían que porque tenía el papelito no podía abordar. Algo así era. Yo en realidad... ¿Cómo hizo para votar? ¿O no bueno, votó, lo solucionó usted? Me parece que la funcionaria del aeropuerto entendió la situación y no hubo ningún conflicto. Yo también le agradezco a LAN que al final me han solucionado mi problema, ¿no? Porque pero no es LAN Perú, ¿no? A LAN Chile, ¿no? Además ya conozco a su dueño, pues al señor Piñera, no sé si lo habrá vendido. No le quiere decir LAN Perú por nada. No, es que en realidad es LAN Chile, ahora es LAN, ¿no? Pero LAN nomás. Lo importante que es que hoy día, para ir de Iquitos a Ucayali, no hay un vuelo comercial, o no lo he encontrado yo, o a Huánuco no hay vuelo comercial de LAN. ¿Y cuánto pagas por un pasaje? $130, a Loreto está más de $180 y tienes que hacer tu colita de ver en qué momento lo sacas. ¿Y entonces la solución es Aeroperú? La solución es crear competencia. El monopolio nunca es la solución al mercado. El Estado tiene un rol de corregir las imperfecciones del mercado. Y una forma de corregirla, en el caso del transporte aerocomercial, es promover una línea de bandera nacional. Pero no estatal, ¿no? No, pero sí es importante que ¿cómo lo vas a promover? ¿Cómo hago que tú metas tu plata? Yo como Estado te digo, yo voy a también ser socio tuyo. Tú tienes la administración, tú vas a ser el socio mayoritario y yo pongo también plata porque creo en ti. Entonces pon la línea. Como Xiaomi Lerner, creo en ti, pongo plata. ¿No? Bueno, yo creo que es el pueblo peruano está participando con sus aportes, ¿no? Y de esa manera crearíamos una línea de bandera nacional donde también puede entrar capital extranjero, ¿no? Y esta idea, digamos, se va a repetir en otras esferas de la actividad privada, digamos, en todo lo que parezca monopolio. Pero claro, hay que promover la competencia. Entonces, ¿eso qué ayudaría? A ampliar la cobertura del transporte aerocomercial y a bajar el precio de los pasajes. El problema que tenemos en el país es que el país es muy rico, pero con 30 millones, casi 30 millones de peruanos, está mal distribuida la riqueza y hace que 12 millones vivan en los bolsones de pobreza y extrema pobreza. ¿Cómo distribuyes la riqueza en un país? A través de una política económica. Y esa política económica no ha logrado en 30 años, que no ha variado sustancialmente esa política económica, es la reelección de la misma política económica. No ha logrado transformar ese crecimiento en desarrollo. Ese es el problema que tenemos hoy día y que hace que la desigualdad, la brecha de desigualdad sea cada día más amplia y que genere conflictos sociales que ya están afectando a las inversiones y no solamente al libre tránsito de nuestras familias. Cuando se toma un puente, una carretera, las empresas pierden millones de dólares. Cuando se toma una comisaría, se afecta también la estabilidad política del país. Y todos esos hechos no deben repetirse. Y para que no se repitan, no basta meter bala. Lo que hay que hacer es dialogar. Eso es lo que ha faltado en el país. Hemos visto, por ejemplo, el tema Tía María en Arequipa. Un proyecto que fue mal manejado, se lo advertimos al gobierno hace más de un año y al final terminamos con 4 muertos, con daños a la propiedad pública y privada, con pérdidas millonarias de empresas y con una relación de mucha sensibilidad entre las comunidades y esa empresa
de capitales mexicanos. Cuando usted dice no basta meter bala, me da un poco de miedo. No, mejor no hay que meter bala, no hay que meter bala. A eso sí. me refiero. Eso estuvo. A eso me refiero. Okay. Pero lo decía en el sentido de que acá hay una práctica de meter bala. Creen que así se solucionan los conflictos. Y así no se solucionan los conflictos. Así usted ya ha colgado las armas, ¿no? Con llave, ya no las va a volver a desempolvar. Salvo que el ejército me llame, como cualquiera nos puede llamar, un conflicto. Pero acá las armas que tenemos nosotros son las ideas, la razón. Y en las ideas y la razón creo que el pueblo peruano nos ha dado la confianza. Hemos ganado holgadamente la primera vuelta y esperamos ganar la segunda vuelta. Las armas que tenemos acá son la publicidad. Un corte, regresamos con muy poderosas, muy poderosas. Ya volvemos, no se vaya, esto es Buenos Días Perú. Regreso a Buenos Días Perú. Seguimos conversando con el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala Tazo, que ha tenido la amabilidad de venir hoy a Buenos Días. Y quería ahora preguntarle si le ha afectado las declaraciones grabadas de su hermano Antauro. En los últimos días han estado en varios canales de televisión, han estado también colgadas en YouTube. Él sale a apoyarlo, a decir que hay que votar por usted porque usted lo va a liberar y va a liberar a todos los etnocaceristas que están presos por el andahuaylazo. Bueno, a mí siempre me afecta ver a un hermano porque a todos los quiero, a pesar de que no compartan mis ideas y tengan sus propias ideas, que es lo normal en una familia. Pero primero señalar que el deslinde ideológico con mi hermano no es de ahorita para lavarme la cara en segunda vuelta y decir no indulto, ¿no? No, es un deslinde de un principio, ¿no? Porque nosotros no creemos en que se pueda llegar al poder por la vía de la violencia, sino más bien por la vía del voto ciudadano. En segundo lugar, y siempre lo hemos señalado también, no es un tema de campaña para engañar a la población y lavarme la cara, ¿no? Es un tema de que un proyecto nacional, un proyecto político que estamos construyendo, no se hace para resolver o solucionar intereses particulares, como hemos visto en el pasado, ¿no? Nosotros no creemos en eso, por lo tanto, nuestro deslinde es claro, tajante, que nosotros se va a aplicar el rigor de la ley, que acá nos está tratando de llegar a gobierno para indultar, sino para resolver los problemas álgidos del país, como es el tema pensionario, el problema de la pensión de más de 1,5 millones de peruanos mayores de 65 que no tienen pensión. ¿Ha desarrollado usted una velocidad para cambiar el tema y para meter su propuesta rápidamente? Ahora que me pregunta, ya admirable, de verdad lo felicito, el debate lo ha entrenado muchísimo, porque no puede ni preguntar sobre Antauro. La calle. ¿Hace cuánto que no lo ve Antauro? Desde que deslindamos, es decir, en el año 2006, que hubo una separación, un deslinde ideológico. ¿Están peleados entonces? No, no es peleado. Yo jamás me peleo con mis hermanos. ¿Pero no lo va a ver? No, es un distanciamiento para Navidad, para su santo, ¿nunca? Es una separación ideológica que obviamente ha afectado a la relación, porque hemos visto pues una actitud bastante agresiva de parte de él en mi contra. Ustedes como hermanos han competido, pero en todo momento siempre he estado cerca de la familia, ¿no? Con Antauro y con Ulises se ve como una especie de competencia que por momentos parece de hermanos pequeños. Es como que cada uno quiere ser el mejor de la familia, ¿no? Y de pronto sale Ulises en el periódico de Mariátegui y le lanza dardos. Antauro lo apoya cuando usted le agradecería que no lo apoye. ¿Ha habido siempre desde chicos esta competencia tan feroz? Es la competencia entre hermanos, ¿no? Pero esto no es un tema de competencia. Yo creo que es normal entre... nosotros somos 7 hermanos que hemos vivido juntos y obviamente había un cariño que se mantiene, por lo menos yo lo mantengo, y una competencia sana, ¿no? Esto no es parte de esa competencia. Yo creo que ya somos adultos, cada uno ha optado su camino, yo los quiero, pero obviamente el tema ideológico hace que nos separemos y yo lo he dejado así, ¿no? Ahora yo tengo 30 millones de hermanos.
hermanos y hermanas que tengo que resolver los problemas. Por eso aspiro a llegar a la presidencia del Perú. Pero no tiene 30 millones de papás y mamás, y a su papá y a su mamá no los volvimos a ver, los extrañamos. Bueno, dentro de estos hermanos, muchos son padres de familia que requieren resolver sus problemas. Con mis padres estamos en muy buenas relaciones y ellos tienen ya una edad avanzada, tan lúcidos por cierto, y yo converso periódicamente con ellos, ¿no? Para mí lo importante pero digamos que ha preferido pedirles que esta vez no participen de la campaña. No, yo no les he pedido nada a ellos. Ellos es una decisión que ellos toman. Mira, mi padre es una persona muy inteligente y mi madre también, que toman sus decisiones. Para mí lo importante con ellos es mantener la relación de cariño, porque como dicen, no te van a durar toda la vida, ¿no? Entonces, estos son coyunturas. La coyuntura del 2006 para mí es intrascendente frente a mi relación con mis padres. Pero digamos, a veces los papás pueden ser una carga, digamos, para Keiko Fujimori el papá es una carga, para Lourdes Flores también lo fue, y de repente usted prefiere que su papá no opine porque tiene opiniones radicales. Mira, yo no les he dicho a mis padres que opinen o que no opinen. ¿Me darían una entrevista? A mí no creo. Yo no creo que, no sé si te darán. No creo. Pero te pueden invitar y te servirán tu chocolate, tu me pueden invitar un lonche. Claro, te pueden invitar un lonche, sobre todo a mi mamá. Sí, ¿no? Mi mamá que te tiene cariño. Tu mamá es gay friendly, ¿no? Te tiene cariño, te tiene cariño. Ponte tu burro más en el pecho. Ya, muy bien. Pero no, entonces, mira, por ejemplo, eso mi madre lo dijo en otro contexto. Yo he hablado con ella y ella me ha dicho, el contexto, o sea, no es lo que yo quería decir. Entonces, pero bueno, lo que quiero, el tema de fondo primero es que la relación con mis padres es muy buena y quiero mantenerla así. Ellos toman sus decisiones, yo los visito periódicamente, tomamos desayuno, a veces comemos algo, conversamos, porque siempre es bueno escuchar a los padres, por más que no pensemos igual. Y de una vez quiero aprovechar que está ahí seguramente mi madre viéndonos para darle un saludo este domingo a todas las madres del Perú por el Día de la Madre, ¿no? Claro. ¿Estará bien, ¿no tú crees? Yo creo que sí. Te tiene mucho cariño. Dime Ollanta nomás, dime Ollanta. Bueno, un saludo para la señora Elena, a todas las madres del Perú. Que me va a invitar lonche, pero no me va a dar una entrevista. Te vienes con tu corbata rosada. Y Nadine, me he puesto de rosado a propósito. Te vas a ir con la corbata rosada. Es un mensaje subliminal. y entonces Nadine no está opinando porque no tiene tiempo, pero está claro que ella es un personaje protagónico. Yo hasta diría que Nadine sería una mejor candidata que Ollanta. ¿Estás de acuerdo conmigo? Puede ser. Yo creo que en el tema de candidaturas no se estudia para ser presidente ni en el colegio ni en el Perú. Lo importante es que muchos que se conecten con el pueblo. Yo creo que Nadine tiene mucho carisma, tiene mucha conectividad con el pueblo, particularmente con las mujeres. Dentro de los 5 asesores más cercanos del candidato Humala, ella es la número 1, ¿no? Ella es mi compañera. Ella no es asesora, pero tiene un rol muy importante. Yo lo reconozco. Pero si ella te dice no vayas a Buenos Días Perú. No, ella es la que me ha dicho que venga. ¿Ah, sí? Sí, ella es la que más ha defendido la posición de que venga a tu programa. Es comunicadora, pues. Ella es comunicadora, son de la Universidad de Lima. Y ella siente de que estamos también nosotros más maduros, ¿no? Estamos en un plan como en el 2006, como hablábamos fuera de cámara, en que tenía una posición más radical. Yo creo que lo importante ahora es entender que los procesos tienen un tiempo que se tiene que respetar, como una criatura, 9 meses para nacer. Hubo un video de España que también fue muy polémico porque se te vio diciendo que Abimael Guzmán era Robin Hood o una especie de Robin Hood y que Sendero y el MRTA eran partidos políticos. Si no te estoy citando correctamente, podremos escucharlo. Mira, ganemos tiempo. ¿No? Porque es una conferencia de 1 hora, hora y media, okay, en el cual se descontextualiza un párrafo, porque lo que estoy haciendo es un análisis del origen de Sendero. Y el origen de Sendero es de la extinción del Partido Comunista Moscovita con el pequinés, y de ahí se arman bandera roja, etc. Entonces estoy explicando, haciendo pedagogía de qué era. Y cuando hablo del Robin Hood, señalo que esa fue la táctica como ellos entraron. Ellos entran en zonas pintándose como los buenos, los que le quitan a los ricos para dar a los pobres,
¿no? Quisiste decir, se presentaron como Robin Hood. Claro, no es que lo pienses. No es que lo pienses. En el contexto, si tú ves la hora y media aproximada que duró la conferencia, te darás cuenta que estoy haciendo una pedagogía, estoy tratando de explicar el fenómeno lógicamente, ¿no? ¿Y qué es Abimael Guzmán para ti? Es un asesino, ¿no? Es un terrorista. Y no tiene perdón, ¿no? ¿Y Olay Campos, el MRTA, igualito? ¿Lo mismo? Lo mismo. En tu corazoncito, digamos, cuando estaba la residencia de Japón secuestrada, ¿una parte de tu corazón no decía ojalá que les ligue? No, a mí me preocupaba la vida de los que estaban allí, de las personas que estaban ahí, sin importar el tinte ideológico, de las mujeres sobre todo que estaban ahí, y también la vida de los militares, mis compañeros que entraron a la residencia. ¿Reconocerías que Chavín de Huántar fue una impecable operación militar? Yo creo que ha sido una brillante operación militar. Yo lamento que hayan habido muertos, sobre todo los civiles y también los militares, pero en el caso de los civiles fueron víctimas en todo momento, ¿no? A ellos no se les consultó. Los oficiales que fallecieron son héroes, porque ellos voluntariamente, muchos de ellos, ¿no? Participaron en este acto heroico, y esa memoria no hay que olvidarla. Yo te digo algo, hay muchos héroes que están siendo olvidados. Por ejemplo, este muchacho Jara Shenone, ¿no? Que una vez tiene su monumento, sí, claro. Está su monumento al frente del cuartel general. Una vez yo iba, un domingo estaba pasando por ahí y lo he visto a su padre, el coronel Justo Jara, lo he visto ahí con el monumento de su hijo, ¿no? Y cuando se dice que... Fue muy emotivo eso, ¿no? Pero claro, la gente muchas veces olvida, pero su padre estaba ahí poniéndole unas flores. Y cuando se dice que los emerretistas fueron ejecutados, cuando ya se habían rendido, cuando se cita a los comandos a juicios, ¿qué sientes? Mira, lo que yo siento es que debe aclararse esto, ¿no? Porque mancha una operación brillante. Y siento de que siempre está el lado político, ¿no? Siempre al soldado como que lo manosean políticamente. Los triunfos de las Fuerzas Armadas tratan de ser manoseadas porque los políticos de momento quieren encumbrarse sobre el esfuerzo de otros, ¿no? Es como el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Acá hay familias que han perdido a un ser querido en esta operación Chavín de Huántar. ¿Para qué? Para que 3 personas incalificables después digan que ellos son los autores de la operación, ¿no? Uno es Hermosa Ríos, el otro es Montesinos y el otro es Fujimori, que todavía mete a su hijo diciendo, él me sugirió, ¿no? Burlándose del esfuerzo, del planeamiento profesional de comandos que están preparados, que estudian años y años para estar listos a resolver este tipo de problemas. Pero no, vienen 3 improvisados que tratan de jalar agua para su molino, y eso es lo que a mí me duele, ¿no? Que se trate de manosear políticamente el esfuerzo que cuesta vidas a gente profesional. Ayer vimos unas imágenes de un recorrido que hiciste por Chorrillos y casualmente pasaste por el Morro Solar donde están las antenas de los canales y todos nos pusimos a temblar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque pareció un mensaje subliminal, pareció que nos estabas diciendo, ojo, ahí están las antenas, ¿ah? Ahí estaba ¿Esa fue la intención? La antena de Panamericana. ¿Esa fue la intención o estabas pasando por ahí? No, es un tema anecdótico. Había una acción cívica y quería ver, porque a veces uno no quiere ver las cosas que no te agradan, ¿no? Y yo, por mi vida castrense, estoy acostumbrado a ver muchas cosas. Entonces he ido a visitar las casas de la cima del cerro, porque esas son normalmente las que viven en mayores desventajas. He subido a hablar con la gente y en ese momento estaban ahí las antenas, y también me vino un poco de añoranza porque al otro lado del cerro era campos de entrenamiento donde yo de cadete, yo he vivido ahí en La Chira, yo dormí en la playa y ahí entrenábamos, ¿no? Entonces, como estaban los periodistas, estaban las antenas, los he llevado allí para, qué mejor compromiso de decirle a la prensa que creemos en la libertad de opinión, de prensa como un principio inalienable, al frente del conjunto de antenas que representan pues a la mayoría de medios de comunicación. Y después de eso, hemos conversado con unas personas y mira, una persona estaba con su perro, la otra vino con su perro y se agarraron ahí una pelea
Y cuando los quisieron separar, la gente dijo, no me tocan a mi perro, no le bajen la moral. Porque aquí en estas zonas no hay seguridad. La policía no sube, porque ustedes saben lo que es subir esas escaleras de 200 metros, ¿no? Se requiere físico. La misma periodista te van a decir que han llegado extenuados, ¿no? Aquí los únicos que no dan seguridad son los perros. No hay más seguridad, así que no le bajes la moral a mi perro, ese es peleador, ¿no? Pero entonces... Y además no hay agua, no hay desagüe, no hay electricidad. La posta médica más cercana estaba como a 300 metros. Bajar el cerro y de ahí unas 3-4 cuadras hasta la avenida principal. No hay luz eléctrica. La señora, con ella conversamos. ¿Tú sabes lo que es cargar una criatura de 4 años que tiene fiebre? No sabes lo que tiene. Bajar el cerro cargando a las oscuras. Ir hasta la posta médica. Que de ahí te digan que tienes que pagar tanto por las medicinas. De ahí subir nuevamente con la criatura. Sí, esa es una tortura que no debe pasar. Por eso cuando el Perú avanza, hablemos de las licencias. El Perú avanza, pues no se ve que avance por ahí. Las licencias de la radio y de la televisión, el espectro electromagnético. ¿Qué hacemos? Mira, hay 500 radios aproximadamente que están en la condición de informales o lo que le llama el gobierno piratas y que las cierra cuando se oponen al gobierno. Pero ellos no es que quieran ser piratas, ellos están pidiendo hace años su licencia al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y no se las dan, porque yo sospecho que se crean nichos de corrupción, clientelismo, para darles una licencia. El día de la reunión con el IPIS dijiste, una licencia puede llegar a costar 1 millón y ustedes lo saben. ¿Qué estaba sugiriendo? Y nadie me dijo que no. Nadie se paró y me dijo, no, yo no lo sé. Primera noticia a Ollanta, ¿no? El Ministerio de Transportes coimea, es lo que está diciendo. Lo que yo estoy diciendo claramente es que se crean nichos de corrupción cuando hay monopolios, porque ellos manejan la entrega de licencias y muchas veces ni siquiera el ministro lo sabe. Pero es son gente de cierto nivel. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. ¿Es el monopolio del Ministerio de Transportes? Por supuesto. Y eso hay que corregirlo porque hasta se politizan, creando un ente que permita ver y descentralizar la entrega de estas licencias y que estas licencias no se politicen. No es que yo le entregue a mis amigos y a mis enemigos o a los que tengo dudas no le entrego licencia. Si creemos en la libertad de expresión, en la libertad de opinión, en la libertad de prensa, pues también tenemos que dar las licencias sin una mirada política, ideológica, ¿no? Y es importante esto porque nosotros no queremos regresar a la década de los 90, donde la prensa era comprada, se parametraban, se compraban periodistas, se compraban a los dueños de los canales, se compraban a los dueños de los periódicos, se creaba prensa chicha para dañar moralmente a los que opinaban distinto, se utilizaba la SUNAT como elemento de extorsión y se metían presos a muchos empresarios de comunicación, ¿no? Por simplemente opinar en contra del gobierno. Eso va a cambiar. Eso no queremos nosotros. ¿Y qué pasa con los propietarios de muchos medios? ¿Eso también es un monopolio? En realidad es una posición de dominio. No hay un monopolio porque no hay un propietario que tenga todos los canales. Hay grupos, pero digamos que puedo tener un par de canales, 3 canales, sí, varios radios, varios periódicos. Pero para eso está el mercado. En el tema de la opinión hay un tema muy importante. Si a mí no me gusta tu programa, yo no estoy de acuerdo con tu línea, yo no estoy de acuerdo con tu posición partidaria por determinado candidato, yo te puedo sancionar con un aparatito que se llama control remoto, te cambio de canal. Pero para eso no tiene nada que hacer el gobierno. Eso no tiene nada que hacer el gobierno, es el mercado. Porque allí, digamos, la diferencia que tienes con los medios de comunicación es que ellos entran a tu casa. Tú si quieres meter un jabón a tu casa, tienes que ir a la tienda, comprar el jabón y traerlo a tu casa. En cambio, para que un programa entre a tu casa, lo único que hace una persona es prender su televisor. Y los televisores ahora hay pues, accesibles para la mayoría, ¿no? Salvo en la zona rural, que la gente tiene radio, en las zonas periféricas, en la zona de Lima, en la zona del interior, todo el mundo tiene un televisor. Entonces, para este tipo de productos que ya entraron a tu casa a través de un aparato, tú tienes un control remoto, o tienes la forma del dial para discriminar, castigar, ¿no? a los programas, a los canales que de acuerdo a tu posición te afectan, ¿no? No los quieres ver, lo cambias. Omar Chejade dijo ayer en una entrevista al Comercio que el plan de gobierno se va a cambiar, así de claro y de radical. Se había hablado de mejorar, consensuar. ¿Estás de acuerdo con Chejade o se ha disparado él diciendo que se va a cambiar el plan de gobierno de Gana Perú?
El plan de gobierno es un plan que es una propuesta. Es una propuesta, como todos los partidos tienen sus propuestas, en la cual ha recibido una mayoría importante en el país, pero no una mayoría absoluta. Eso implica que tu propuesta tiene que ser mejorada, tiene que ser ampliada. Y cuando tú vas a ampliar, obviamente, tienes tú que estar dispuesto a consensuar y a aceptar, ¿no?, opiniones de otras fuerzas políticas, de otros intelectuales, de otras fuerzas, de otras organizaciones. ¿Y no sería una jugada maestra electoral decir, bueno, ya que es tan polémico mi plan, lo tiro al tacho y hago este nuevo? Primero sería una falta de respeto a los que votaron por ti, ¿no? Que es una forma muy autoritaria y nada democrática de decir, bueno, como tú no quieres, lo voto al tacho. Me parece una irreverencia, una falta de respeto. Yo creo que ¿qué pasa con los que no les gusta tu plan y quisieran votar pero no se convencen? No es todo el plan. El plan que tenemos nosotros es muy superior al plan de nuestros adversarios, de nuestro adversario político. En el otro plan pecan porque no hay nada, no hay gran cosa, todos son buenos deseos, ¿no? En nuestro plan peca porque hemos tratado de ser más precisos. Eso se puede consensuar, por supuesto que se puede consensuar. Por eso es que yo hago un documento que se llama Compromiso al Pueblo Peruano, que para mí esa es la carta fundamental, porque es mi compromiso que estoy haciendo contigo. Porque en esta segunda vuelta tú no vas a elegir ya al partido, que ya lo elegiste y en estos momentos tiene una mayoría parlamentaria. Ya, eso ya pasó. Ahora vas a elegir entre dos personas. Y cuando vas a elegir entre dos personas, no estás eligiendo por el plan. Estás eligiendo por quién te genera confianza, quién te puede dar un compromiso más creíble que el otro, ¿no? Que tú estés de acuerdo. Por eso yo hice un compromiso con el país que no es contradictorio con el plan, más bien lo precisa el plan, y no solo precisa el plan, en materia de libertad de prensa, en materia de libertad de expresión, en materia de economía, en materia de recursos naturales, sino también precisa el tema de cómo voy a proceder si soy gobierno. No voy a patear el tablero, no voy a cooptar a los medios de comunicación. Vamos a trabajar respetando el orden jurídico nacional e internacional. Entonces, este compromiso con el país, que no lo hago entre políticos en una mesa, tipo esos pactos que han venido circulando donde hay que firmar puros documentos, sino lo he hecho en una conferencia de prensa frente al pueblo peruano. Eso para mí es un compromiso que yo no puedo tirarme para atrás. Quiero preguntarte sobre Pensión 65, sobre cómo lo vas a financiar, sí, sobre contratos extranjeros, sobre intangibilidad de FPs y sobre los impuestos. Por eso quiero pedirle al juez San Martín que nos espere. En esta entrevista, quisiera que me espere un ratito. No se vaya, juez San Martín. Siga viendo Buenos Días Perú. Vamos a una pausa, ya regresamos. Continuamos conversando con el candidato de Gana Perú, Ollanta Humala Tasso. Este es el último bloque de la entrevista. Y quería ir a los fondos de la campaña porque dijiste que había propuestas. Sí, que hacer las propuestas. Vamos a ir también ahí, pero he ahorrado en el último minuto me dejan tocar, en el último minuto me dejan en 30 segundos. Estoy tomando la declaración tuya. He ahorrado desde el 2006 para la campaña, ¿verdad? Hemos ahorrado, sí. ¿En qué banco ahorras? No recuerdo pues qué banco será. ¿O ahorras en casa? No, cuando hemos dicho hemos ahorrado, es que el partido ha tenido aportes sostenidos desde al término de las elecciones. Hemos tenido los aportes que hemos ido acumulando. No es un ahorro, digamos, no es un ahorro doméstico, es un ahorro de las aportaciones. Es la campaña. La campaña es un esfuerzo del partido, donde los militantes cotizan. Desde el 2006 hasta aquí va recibiendo todos los meses. Y seguimos recibiendo. Seguimos recibiendo aportes y pasando a la segunda vuelta se siguen recibiendo aportes por lo que la campaña cuesta. El modelo de campaña peruana es el modelo norteamericano, es un modelo de mucho dinero, mucha plata. En otros países, en Suiza por ejemplo, no es así. Los candidatos ponen su currículum, su foto en una farmacia, en las tiendas y punto. Te cuento algo, yo tengo una hermana en Suiza, entonces visité a mi hermana y ella me presentó a una diputada y yo le entregué un llavero con el logo del partido.
se quedó maravillada, decía, oye, estas cosas no se nos ha ocurrido a nosotros. ¿Qué, hacer un llavero? Hacer un llavero, no se las había ocurrido, imagínate. Entonces allá las campañas pues son muy económicas, ¿no? Acá no, y ese es el problema que tenemos acá. Por eso es que es muy difícil que si un partido no tiene aportes, no puede hacer campaña. Eso es muy difícil, el acceso a la televisión es muy caro. Entonces, esto obliga, ¿no?, a que justamente a repensar que el Estado tiene que aportar también a los partidos políticos, porque es una contradicción. Un partido se dedica a la cosa pública, que es la república, el res pública, la cosa pública, pero los aportes son privados. Entonces, eso no le da mucha libertad. Por eso para nosotros es importante señalar que cuando viene un aporte, sin ningún tipo de condicionamiento, porque ya lo hemos visto en el pasado, cuando entramos en la política, ¿no?, venían y querían agarrarlo, como se dice a uno de cholito, y decían, mira, yo te pongo esto, pero, sí, pero quiero decirte esto, ¿no? Si llegas a gobierno, por favor, esta deuda tributaria, ahí nomás, compadre, gracias, ahí nomás, no necesito esas cosas, ¿no? Entonces, lo importante es que... todo el tiempo, ¿no? Todo el mundo quiere ganarse alito. Lo importante, justamente, es llegar a la presidencia sin ese tipo de compromisos, porque si no es como llegas con una cadena acá pues y una correa. Por eso es que cuando llega un gobierno, un presidente, normalmente estamos acostumbrados a que no cumpla sus promesas, porque utilizan al pueblo simplemente para el proceso electoral, y una vez que llegan a Palacio el pueblo les es un estorbo. Y la gente que ha puesto dinero en tu campaña no te va a pedir absolutamente nada. Si Lerner no te va a pedir nada. Esa es la condición. ¿Seguro? Seguro. Yo no tengo ningún compromiso con grupos económicos. No vengo de eso. Los gobiernos, los que ya han gobernado en el país, esos sí han generado compromisos. Hay mucha gente que en la década de los 90 se ha hecho millonaria. Hay gente que resolvió su problema dentro del Poder Judicial gracias a Montesino y se volvió millonario. Y están grabados los videos. Esa gente le debe favores y hay contubernios en esas cosas. Nosotros no entramos en esa cochinada, no entramos en esas cosas, ¿no? Por eso, probablemente también, es que tú encuentras que entre los candidatos, y esto te lo digo porque yo conversaba con un amigo, y me decía, ¿te has dado cuenta que entre los candidatos a gobierno, que fueron gobierno, nunca se acusan de corruptos? Se dicen que no se meta en la campaña, que es un poco autoritario, yo soy más reflexiva, etcétera, pero nunca se dice que es un corrupto. ¿Por qué hay ropa tendida? Porque hay ropa tendida, porque es como un club en el cual, ¿qué intereses se jugarán entre ellos? Que obviamente es un tema tabú, es que entre expresidentes, exgobernantes, como tenemos el caso de los candidatos y candidatas que han sido gobierno, no se acusan entre ellos de corruptos. Se pueden acusar de cualquier cosa menos de corruptos. Honestidad para hacer la diferencia ha sido un eslogan que ha calado fuerte, y parte de esa honestidad no sería zanjar el asunto de los pagos de Nadine que siguen las primeras planas y ustedes prefieren no decir nada. No, sí lo hemos dicho. Lo que pasa es que hay un periódico que apuesta por una candidata y no por nosotros y está sacando un refrito tratando de engañar a la gente. ¿El Poder Judicial ya archivó ese tema? Ni siquiera llegó al Poder Judicial. Ni siquiera llegó al Poder Judicial. Se quedó en la Fiscalía. Se quedó en una Fiscalía que encontró que no había mérito a formular una denuncia ante el Poder Judicial. Eso se archivó ya hace más de un año. Pero claro, ¿existe la posibilidad de que otra fiscalía abra una investigación, que es lo que estaban deslizando en el artículo de ayer? No, ¿Se le ha citado, se le ha pedido información? Mira, nosotros, a diferencia del gobierno de los 90, nosotros no nos fuimos del país, no somos cobardes, enfrentamos las cosas acá y es más, colaboramos con la justicia. Nosotros no nos amparamos en una inmunidad parlamentaria para no ir a una lectura de sentencia, no ir a una fiscalía. Nosotros colaboramos con la justicia. Yo vengo de estar en 11 procesos penales, de carácter Ministerio Público, Poder Judicial. Y siempre he colaborado, he estado 3 años y medio con libertad condicional, producto de los procesos, las acusaciones que se me abrieron en la campaña. He salido limpio de todas estas cosas. A mi esposa la han querido judicializar, ¿no? Ella no se ha fugado del país. Nadine ha estado yendo a la justicia, colaborando, presentando todo lo que se le ha pedido. Todo lo que se le ha pedido ha presentado, a pesar de que hoy día se reconoce que la Superintendencia de Banca y Seguros cometió una ilegalidad para judicializar a mi esposa, abriendo el secreto bancario. Entonces,
Nosotros hemos salido de esos temas, eso pertenece al pasado, ya fue archivado. Probablemente hayan periódicos que están apostando a otra candidatura y quieran provocar al Ministerio Público diciendo pues que le abran nuevamente el proceso. Lo que pasa es que ahora la superintendencia, los bancos, todas las entidades tienen muchísimo cuidado con el movimiento de dinero. Incluso cuando uno va a cobrar un cheque un poquito gordo, ya tiene que llenar una justificación de dónde viene la plata, para qué la va a usar, etcétera. Entonces, parece que está bien. Claro, pero en el caso de Nadine lo que se le pregunta básicamente es eso, estas asesorías o consultorías. Y Nadine ha respondido todo, ahí está en el expediente, ha respondido todo. Consigue unas asesorías envidiables. Yo quisiera tener esas asesorías. Tú tienes mejores asesorías. $51.000 le ha dado Martín de la Hunte por un estudio de aceite de palma. Años? No lo sé. Eso pero hay que ver en cuántos años son, ¿no? Nadine siempre ha trabajado y eso no es que 51.000 ahí, son varios años en que ha habido consultorías. Hoy día más bien, con todo esto, le han afectado a ella laboralmente. ¿Por qué? ¿No? Porque empresa que la contrataba a ella, inmediatamente le caía la SUNAT. Por eso nosotros señalamos que la SUNAT en un gobierno nacionalista, ojo, pequeños y microempresarios, no va a ser un elemento de extorsión, no va a ser un elemento, no va a ser un enemigo. Vamos a conciliar con los pequeños y microempresarios para formalizarlos y para permitir que puedan ser medianos y grandes empresarios. En la reunión con los empresarios han prometido no más impuestos, salvo a las sobreganancias mineras. ¿Te reafirmas en esa promesa? Así ¿Ni es. un solo impuesto nuevo? Así es. Y el canon, definir bien el canon. Hoy día, el canon hay que reafirmar que se quede en las regiones, pero hay que señalar, hay que preguntarnos quién tiene que pagar el canon. La empresa que hace el forado, que hace la perforación, que extrae el recurso y que crea un pasivo medioambiental, o el Estado. ¿Quién tiene que pagar el canon? En todo el planeta lo pagan las empresas, solamente en el Perú lo paga el Estado. Y esto nos afecta a todos, porque nos quita un hospital, nos quita recursos para programas, para ampliar el programa Juntos. Cuando el Estado tiene que poner la plata que le corresponde a la empresa, ponerla para el canon, está quitándole fuerza al Estado mismo para hacer políticas de educación, de salud, etcétera. Por eso, se lo hemos dicho, ahí han estado los empresarios mineros, les hemos dicho que ellos tienen que pagar el canon, que no lo tenemos que pagar nosotros. Y se han ido con la cara larga. Porque es importante... En la foto se les ve medio molestos, ¿eh? No, es importante entender esto. El pueblo peruano está pagando el canon. Nosotros estamos pagando el canon de las empresas mineras. Entonces, si va a ser así, pongámonos de acuerdo que ya no le llamen canon, pues, que se ponga contribución del pueblo peruano a las empresas mineras. Mejor, seamos sinceros, seamos francos y no seamos hipócritas, ¿no? Finalmente, entonces nosotros hemos señalado esto, ¿no? El tema de que el canon lo tienen que pagar las empresas y tiene que haber un impuesto a las sobreganancias cuando las haya. Cuando hemos entrevistado a técnicos de otras tiendas, nos han dicho que la idea de pensión 65 es estupenda, pero que es imposible, porque no hay de dónde sacar para pagarle esa pensión a los miles o millones de personas de la tercera edad que tendrían que cobrarla. Tú has dicho, va a venir de las sobreganancias, de la lucha anticorrupción y de la lucha contra la evasión tributaria. ¿Alguno de estos tres fondos es estable? Mira, primero hay que definir las cosas acá. Es una necesidad del tema, la salud, las pensiones, son temas medulares para la inclusión social o no son importantes. Puede pasar a una agenda posterior. Yo creo que no. Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces estamos de acuerdo en que este es un tema de justicia, ¿no? El tema de la pensión que en estos momentos hay, no permite que hayan 6,5 millones pensionados. O sea, el de la población económicamente activa, solamente la mitad está en sistemas pensionarios y la otra mitad no las tiene. ¿Qué es lo que nosotros vemos? A nosotros lo que nos preocupa es que vemos que son los que ya fueron gobierno y no hicieron este programa, ahora están criticando este programa. ¿Sabes qué impresión me da? Es como que tú tienes una persona que cocina la comida a tus hijos y que los ha acostumbrado durante muchos años a tomar té para irse al colegio, té y una galleta. Y por A o B hay la oportunidad de cambiar de cocinero y el nuevo cocinero te dice, yo les puedo dar un pan con atún, pan con huevo, les puedo dar una avena, el Quaker. Tú dices, uy, y le preguntas a tu cocinero anterior, ¿se puede? No, es imposible, eso no se puede hacer, ¿no? A mí me da la impresión que está cuidando su chamba el otro.
Me está dando la impresión que quiere cubrir su falta de voluntad política, porque plata hay, no podemos decir que no hay plata. El Perú ha tenido un crecimiento económico sostenido durante 8 años, por Dios. Frente a eso hemos preferido el óvulo minero. Por Dios, le podemos perdonar a las empresas mineras que no paguen impuestos. Le podemos perdonar a las empresas mineras 1.500 millones de dólares, que era el impuesto a las sobreganancias calculado no por nuestros economistas, sino por economistas independientes. Pero cuando hablamos de un programa de 3.800 millones de soles, que es el Pensión 65, ahí sí nos rasgamos las vestiduras. ¿Qué hipocresía es esta? Porque si se descubre que en un gobierno lo podemos hacer, ¿qué cara van a tener estos que gobernaron el país y que se llevaron la plata, que permitieron desfalcar la caja pensión militar, que permiten ahora quitarle la cédula viva a los policías, que no quieren aumentarle plata a los maestros, que permiten que los médicos, los jóvenes que van al Serum vayan con su estetoscopio a postas médicas donde no hay medicinas? ¿Qué cara tienen ellos ahora para decirnos a nosotros que con tanta plata que hay en el Perú, que dicen que el Perú avanza, no se les puede dar una pensión a peruanos y peruanas que trabajaron toda su vida en una agricultura, que no hay carreteras, no hay vía férrea, no hay cómo sacar sus productos, a gente que trabaja empleadas domésticas por 400 soles, por 300 soles, y ahora tienen 65 años. ¿De qué van a vivir esa gente? Dentro de 15 años van a ser 3 millones. ¿Quién va a resolver ese problema? Están creando un gran problema social en el país y se dedican a tirarse la plata, a desfalcar la plata del pueblo peruano, a perdonarle a las mineras que paguen un óvulo y no que paguen lo que tienen que pagar, a permitir que nuestros hijos en Cerro de Pasco, en La Oroya, estén consumiendo plomo, estén respirando plomo. Ese es el Perú que avanza. Por Dios, me da vergüenza ese tipo de argumentos, ¿no? Hay plata suficiente para Pensión 65 y no es necesario que mientan diciendo que se tiene que tocar el IGB, que se tiene que tocar los fondos de las AFPs. Eso no es necesario. Lo que hay que hacer es combatir la corrupción, la evasión tributaria, la elusión tributaria, ordenar la economía. La Contraloría General de la República señala que el 15% del presupuesto de compras del Estado se lo tiran en comisiones, en corrupción. Hoy día la SUNAT tiene más de 85.000 millones de soles por deuda por cobrar, que los grandes no quieren pagar porque tienen el poder. Qué hipocresía me da todo esto, ¿no? Yo creo que no podemos ver al ser humano como una mercancía y decir, bueno, no se le puede dar salud porque eso cuesta. Entonces, ¿quién le va a dar la salud? No se le puede dar una pensión a los que construyeron de alguna manera este crecimiento económico. Este gobierno cree que este crecimiento es el esfuerzo de 4 multinacionales. No sabe que es el esfuerzo de los canillitas, de los cachineros, de los recicladores, de 3 millones de peruanos que se fueron del país por falta de oportunidad y que se fueron a vender pizzas a Miami, se fueron a trabajar de albañiles en Corea del Sur o en Francia, permitiendo, ¿no?, que los marginen como ilegales con tal de remesar algo de plata para el crecimiento económico. Por Dios, no podemos ver el Perú como un club privado. El Perú somos todos. En una entrevista que le concediste al periodista español Hernán Migoya, que ha salido últimamente a la luz por otras razones, dijiste algo que llamó poderosamente mi atención. Los empresarios peruanos, los millonarios, los ricos de este país, ven al Perú como una chacra, no le tienen cariño, no le tienen amor, lo usan, lo esquilman, lo exprimen, y como no lo quieren, una vez que ya lo han exprimido, se van a Miami. ¿Volverías a afirmar esa afirmación? Me parece que lo dije de la clase política, porque eso lo digo en los mítines. Si tú vas a un mítin mío, también digo eso. No. Es un problema el tema de amor por el Perú. Es un problema de la clase política. Pero te refieres al empresario que no se identifica con el país, que solamente extrae. No creo eso, porque normalmente el proyecto nacionalista... ¿Me retas a que busque el video? Sí, búscalo. Okay. Porque el proyecto nacionalista es un proyecto que busca defender al empresario nacional, que busca defender el capital nacional. ¿Qué ha cambiado desde la época de la llegada de los españoles hasta hoy día? Hay una praxis, que es al capital extranjero se le pone alfombra roja y a los nacionales los tratan como si fueran la última rueda del coche. Y eso tiene que cambiar. Yo miro tu canal, tu serie de televisión y veo puras máquinas importadas. Todo esto lo podemos producir el pueblo peruano si les damos educación de calidad, le damos salud de calidad, porque todo esto lo estamos pagando con oro, con plata, con petróleo, con gas. Por eso hoy día el gas está en más de 36 soles en Lima y en Cusco más de 40 soles, imagínate. Cuando si invirtiéramos en educación, en salud, en tecnologías, le haríamos más trabajo
y dejaríamos de estar produciendo mano de obra barata, produciríamos profesionales competitivos. En Cajamarca, he estado visitando la vez pasada, la queja de una comunidad era que una empresa minera estaba contratando, hacía cadenas productivas pero extranjeras, hasta la comida la traían de afuera, no la compraban en el territorio nacional. Cuando comprarte un queso de Chubut, que es de Cajamarca, claro, es riquísimo, sí, sí. ¿no? Y no lo quieren porque dicen que no es apto para el consumo de sus trabajadores. Entonces, hasta eso compran importado. Necesitamos producción nacional. Y en el tema ese, yo siempre me refiero a la clase política que trata al Perú como las cosas que no amas, las maltratas, ¿no? Entonces, ellos podría pensar que te referías a empresarios. Bueno, podríamos ver eso. Y se van del país porque cuando termina su mandato no se quedan en el Perú. Cuando, mira, fíjate, hace cuántos años que los presidentes se van o se escapan del Perú. Fujimori se escapó, cobardemente renunció por fax, ¿no? Dejando a su hija en Palacio, ¿no? García se fue del país, Toledo se fue del país, ¿no? No se quedan a asumir el activo y el pasivo de su gestión. Y vienen después a hacer nuevamente campaña, ¿no? Entonces, yo siento que no hay que la gente dice, ¿no? Bueno, tú me vas a gobernar ya, pero te quedas, ¿eh? O sea, no te vayas del barco, ¿no? Tú me vas a gobernar, tú dices que me vas a llevar a un buen puerto, ahí bacán, me vas a pasear por la costa, bacán. Pero te quedas, ¿eh? No te vayas porque después me dejas, ¿no? Eso no quiere la gente. La foto con Cipriani, la foto con el rosario, tan famosa, esa foto, que parecías un monaguillo. Yo no me la creí mucho porque no te imagino yendo a misa. ¿Vas a misa? Oye, claro que voy a misa. Pero no rezas el rosario, ¿no? Tengo muy largo el rosario. No, ya no tanto, pues. Okay. Pero tengo una formación en la escuela militar, por ejemplo, todos los domingos íbamos a misa. Todos los domingos. Algo ya de un hábito. Y entonces, si eres tan católico, ¿por qué Cipriani no te quiere? Bueno, acá no se trata de querer. Yo creo que Cipriani tiene que querer a todos los peruanos, a todas las peruanas, es parte de la... Pero en la misa de Viernes Santo no estabas en la catedral. Yo creo que no se trata de hacer figuretismo, ¿no? Porque yo lo que no me gusta a mí es tratar de, en épocas de campaña, aprovechar el fervor religioso para ponerte a cargar el anda del Señor de los Milagros o ir a la catedral. Yo te pregunto, esos políticos, esos candidatos que han ido ese día a la catedral, ¿cuándo, otra vez que hayan ido a la catedral, cuándo ha sido? ¿O están yendo para la campaña? Entonces, a mí no me gusta la hipocresía, no me gusta la falsedad, ¿no? De tratar de engañar a la gente. Como es campaña electoral, me voy pues a la catedral, ¿no? Para que me vean y que las cámaras estén afuera y tengas tu portátil afuera. Eso me da asco, ¿no? O el tema de, nunca has cargado el anda del Señor de los Milagros, pero para campaña, pum, te pones tu hábito y lo cargas para que te vea la gente, ¿no? Eso me parece que si vas a actuar así como candidato, ¿cómo serás de gobernante? Finalmente, he estado observando que a lo largo de toda la entrevista no has tenido que leer. ¿Prometerías que en el debate no vas a leer? Por supuesto. Pero el tema, volviendo al tema un momento al tema... No necesitas leer, estás en un training de oratoria fabuloso, no he tenido que preguntar nada, me ha llevado fácil. No me has estado haciendo preguntas. No, el tema para mí el debate era que tenía 21 minutos y medio, cuando todavía no está, antes de la segunda vuelta, para dirigirme al país entero. Y para nosotros era fundamental porque hemos tenido bastantes dificultades para entrar a la televisión, a spots, etcétera. Y esos 21 minutos y medio para mí eran fundamentales, era a puertas ya de la votación, era fundamental señalar lo que yo quiero con el pueblo peruano y aprovechar cada segundo. Y decir pensión 65 como 15 veces, ¿no? Sí, pero... Esa fue una buena idea, hay que lo importante era también el tema de que buscar consenso, porque yo le pregunto a una candidata, le digo, mi pregunta era, ¿usted está de acuerdo con pensión 65? ¿Usted está de acuerdo con ampliar el programa juntos, el programa... Hay una encuesta sobre tu propio programa. ¿Si está de acuerdo? Y bueno, ha señalado que sí. Y eso es bueno, vamos a generar coincidencia. Entonces, el pueblo peruano sabe que ambas candidaturas deben cobrar impuestos a las sobreganancias mineras. Y yo la felicito a la candidata porque está asumiendo banderas nacionalistas, que hay que compartirlas todos. Que vamos a hacer pensión 65, ¿no? Porque también señaló que estaba de acuerdo.
y que vamos a ampliar el programa juntos. Pero entonces gobiernan juntos, ¿están de acuerdo en todo? Ahora están de acuerdo en todo. Bueno, nosotros estamos en una línea. Si esta persona asume nuestras banderas, nosotros las felicitamos. Y hay más banderas todavía que recorrer. Hay más banderas, más propuestas que hacer. Por ejemplo, estamos planteando hacer un consejo económico social, ¿no? Que sea algo similar a lo que plantea Valla de la Torre con el Congreso Económico, que es importante hoy día para asegurar la estabilidad macroeconómica del país y asegurar que el manejo de la caja fiscal sea prudente. ¿Y quiénes integrarían este consejo? Los agentes económicos del país, por ejemplo, la CONFIP, la Sociedad Nacional de Industrias, la CGTP, ¿no? De tal manera de que sea un órgano reconocido oficialmente por el Estado y que tenga un carácter consultivo, ¿no? Y que inclusive pueda ser consultado, pueda tener cierta participación cuando se debatan leyes de carácter laboral y de carácter económico tributario. Eso es lo que falta en el país. Hoy día, ¿en quién confías en la política económica? ¿Por qué te piden cuál es el perfil quién va a ser tu ministro de Economía? ¿Cuál es el perfil? Curburneo será, pues, ¿no? Te preguntan eso porque no hay una institucionalidad frente al manejo de la economía. Porque puede ser como la década de Fujimori, que decía no al shock, y después entró Hurtado Miller, que hace poco se entregaba a la justicia, diciendo Dios nos coja confesado, pero va a haber un shock de todas maneras, ¿no? Necesitamos credibilidad en el manejo económico. ¿Y qué mejor que crear un consejo económico social donde estén representados justamente las fuerzas productivas, el capital y el trabajo? A mí me parece que eso es parte de lo que señalaba Valla de la Torre en su momento y que no se pudo dar, pero creo que nosotros nos comprometemos a convocar, a crear este Consejo Económico Consultivo. Te quería hacer la misma pregunta social que le hice a Javier Descanseco hace unos días, cuando era tan difícil conseguir que los voceros de Gana Perú vinieran a este programa. ¿Te parece que estamos nosotros en campaña, que estamos haciendo guerra sucia, que hemos tomado partido por uno de los dos candidatos? No, a mí me parece que no. Creo que lo que yo veo es que... Me van a decir a mí que he tomado partido por Humala a partir de hoy. ¿Ah, sí? Bueno, entonces te voy a regalar un polo. 20 llamadas, te voy a regalar 20 llamadas. Te voy a regalar un polo, entonces hay que darle un polo y... ¿no? El ideario del partido para inscribirlo, ¿no? Un polo, no, pues dame un ministerio mínimo, no un polo. Y que mi mamá lo juramente. Entonces, bueno, pero he perdido a toda mi AB hoy día. Las llamadas al switch eran enloquecido, pero la verdad hay una cosa que yo quería decir antes de despedirme de mi entrevistado, muy brevemente. Disculpa, mamá, no me va a jalar la oreja. No, yo tengo que ir a tomar lonche con tu mamá de todas maneras. Muy brevemente, hay otros programas que están haciendo campaña, que están sesgándose hacia un solo lado, y creo que eso es una falta de respeto con los electores, con la gente que ha apostado por una u otra opción. Así que de la misma manera como hemos hoy día escuchado a Ollanta, sin tratar de hacer una esgrima, de demostrar que somos más vivos o que tenemos una pregunta para hundirlo y destruirlo, lo hemos escuchado, y de la misma manera escucharemos a Keiko Fujimori cuando decida venir y le daremos el mismo tiempo y la misma amplitud para contestar, porque lo que está ocurriendo en la televisión es que, me parece, los periodistas se han convertido en showman que quieren demostrarle al candidato que saben más, y entonces le dan la lección, lo corrigen en todo, y ese es un tipo de periodismo que me parece a mí no sirve para que el elector que esté en su casa escuche las propuestas. Entonces, si les ha parecido que la entrevista no ha sido todo lo agresiva que tendría que haber sido, esa es la razón, y con la misma amabilidad vamos a tratar a la señora Keiko Fujimori cuando venga. Bueno, yo creo que es importante eso que has dicho, porque muchas veces no es una entrevista, se convierte en un debate en que el que entrevista defiende una posición. Es una lección a veces, no una clase. Pero claro, te da clase y todavía aprovecha pues que estás jugando de local, ¿no? Porque sabe que tú te vas y el otro se queda con el micrófono. Se queda hablando media hora más. Claro, entonces bueno, lo que sí quiero puntualizar es en ese tema que me preguntaste, yo hablaba de la clase política, y me parece que también hemos hablado de las transnacionales o empresarios golondrinos, no los que están haciendo patria. Ayer estaba en una... En todo caso, si yo encuentro ese video, tienes que venir a explicar qué quisiste decir. Pero en todo caso, que quede claro que es los empresarios que apuestan por el país, ¿no? Yo creo que el capital se define por su comportamiento, define su apuesta, ¿no? El capital que se queda en el Perú, reinvierte en el Perú
es el capital que necesitamos que se quede por largo tiempo y que contribuya al desarrollo. Son las 9:15 de la mañana. Esos capitales que van de manera golondrina, especulativamente, donde hay más intereses, bueno, esos pueden muchas veces quebrar una economía. Candidato Ollanta Humala, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias. En realidad, sé que hace 15 minutos el juez San Martín lo espera, mil disculpas al juez San Martín, y esperamos poderlo seguir teniendo aquí durante la campaña. Ya ve que no mordemos nada. Sí, y además un feliz Día de la Madre para todas las madres del Perú, para todas ellas. Muchas gracias. Gracias. Regrese pronto. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Buenos Días, Perú. En ese día, mamacita linda, te mando un fuerte abrazo y muchos besos para todas las mamitas del Perú, para mis hermanas y a mi hija. Un beso inmenso, Madre Santa. Te adoro. Zafira Spa. Experimente un viaje sensorial, disfrutando de nuestro lujoso menú de masajes y tratamientos que consentirán todo su cuerpo. Disfrute de un ambiente perfecto para el descanso y la relajación en Zafira Spa.